Vamos a tomar contacto precisamente con una persona muy conocedora de estos temas, como es Manuel Bernales Alvarado, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente CONAN, que posteriormente dio lugar a la creación del Ministerio del Ambiente, consultor internacional, director del programa Geopolítica en RCR. Manuel, qué gusto saludarte, gracias por atender esta invitación en una fecha tan significativa como es el Día Mundial del Ambiente. Con mucho gusto, José. Un cordial saludo a ti, a todo el equipo de Red de Comunicación Regional y a quienes están acompañándote en este momento. Tus órdenes. En primer lugar, me gustaría un poco que nos detalles la importancia de esta fecha para luego también conocer, porque tú en su momento has sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente CONAN, para luego en su conversión en el Ministerio del Ambiente. Pero primero hablemos de la importancia y luego cómo ha ido transitando el tema de ambiental en nuestro país en los últimos años. Bueno, la importancia de esto es que marca un hito que luego desemboca 20 años después, de 1972 a 1992, desemboca en la Cumbre de la Tierra, que por lo general se toma como un hito más importante que el de 1972. Y es importante ver que después de 1972 hay otros días, Día de la Diversidad Biológica, Día de la lucha contra la desertificación, Día del Aire Limpio, un conjunto de conmemoraciones relacionadas a los factores del ambiente hoy, y antes se decía medio ambiente por la traducción del inglés. Entonces, esto ha sido un proceso muy importante que también ha sido acompañado por otras cuestiones. Sin embargo, hay un desarrollo desigual a escala mundial y hay un desarrollo desigual de la protección al ambiente y del mejoramiento del ambiente, porque no basta solamente con proteger, sino con mejorarlo. Por ejemplo, para volver a restaurar zonas que han sido dañadas, no solamente por la minería, que es lo que muchas ONGs ponen el dedo en ese asunto, sino también por los residuos sólidos, domésticos, hospitalarios, hasta militares, los de construcción que se ven en todo el país. Y, por ejemplo, se ve en toda la cuenca del río Rímac, para no irnos a otras partes como Madre de Dios o Puno. Entonces, esa es la importancia, pero está relacionado hoy día a un esfuerzo mundial que tropieza con los obstáculos económicos, políticos y militares que estamos viviendo, porque hoy día, justamente cuando se subraya la importancia del territorio, estamos viendo la destrucción de un territorio valiosísimo como es el territorio en Ucrania, que produce recursos de la alimentación muy importantes, y también en Israel, pero no solamente ahí, también hay otros conflictos muy importantes y hay una degradación del terreno, del factor tierra. El último aspecto que quiero subrayar en esto y que no se ha mencionado para nada en otras entrevistas que he estado mirando, es que esto ha dado lugar al desarrollo de la investigación científica y tecnológica tanto en países avanzados industrialmente, tecnológica y científicamente, como en otros, y ha permitido desarrollar un mejor conocimiento de las cosas. Paradójicamente, como digo, se ha avanzado en medidas, se ha avanzado en conciencia, se ha avanzado en ciencia y tecnología, pero las inversiones para protección y mejoramiento del ambiente han disminuido porque están por otro lado. Y lo más escandaloso es el tema de las guerras que destruyen el ambiente. En nuestro país, Manuel, tú tienes muchísima experiencia en esto, porque hay que recordarlo. Tú has sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente, ¿no?, hasta su conversión luego en el Ministerio del Ambiente, y además tú has integrado las comisiones preparatorias, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado desde tu experiencia que tienes en el tema ambiental? Te voy a pasar un telegrama rápido. Yo tomo contacto con el tema ambiental cuando todavía estaba estudiando en la universidad. ¿Ya? Porque en esa época, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo estudié en la Católica, pero también en el posgrado en Chile y en otros lados, el factor ambiental ya estaba presente a través
de lo que se llamaba acondicionamiento del territorio y que hoy día se le llama territorialidad. O sea, desde los años 60, en mi experiencia personal, esto ha estado presente. Segundo, el año 65 ya se trabajaba este tema en la Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio de Agricultura. Y esto es porque en 1962, al crearse el Sistema Nacional de Planificación, que se disuelve por Fujimori en 1992, se instituye la planificación regional, cuyo núcleo fundamental es lo que llamamos ambiente o territorio, aire, agua, tierra, recursos naturales, y se crea la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que tiene que ver con el ambiente. Y esto ha ido creciendo. Otros hitos importantes son 1962, ya te dije, creación del sistema de planificación. 1972, el factor mundial que tú has mencionado en la introducción, donde participó el Perú de una manera importante. 1973, con la creación de la Ley de Comunidades Nativas de ceja y ceja de selva, que tienen que ver con la protección de la Amazonía. 1979, con otras medidas mundiales. 1990, muy importante, entre el 90 y el 94, el Código del Ambiente, la Ley General del Ambiente, el 2005, otras acciones, y el 2008, 1994 al 2008, es el Consejo Nacional del Ambiente, que ha tenido un papel importante, pero yo quiero ser muy crítico en esto. El Consejo Nacional del Ambiente, si bien era la autoridad ambiental nacional y su titular era un ministro para el exterior, dentro del país estaba, presidencia, presidente del Consejo de Ministros, secretario general, debajo de 3 escalones de la importancia en la decisión de la administración pública y de los recursos, y el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, manejaba no solamente el Consejo del Ambiente, sino más de 12 instituciones del mismo nivel, que ni siquiera tenían nivel de viceministro, y un montón de comisiones. Y para darte un ejemplo, el presupuesto del Consejo Nacional del Ambiente que yo encontré en el año 2006 era 10 veces menor que el presupuesto que tenía la comunidad indígena que recibía una renta del gas de camisea. Eso para que te des una idea. Esas eran las cosas. Sin embargo, distintos presidentes desde la época de Fujimori hasta la conversión en el segundo gobierno de García han hecho una contribución y un ambiente en 3 términos: conciencia sobre el tema, educación ambiental y algunas medidas de organización en las cuales se trabajaba con los departamentos, con las provincias y en algunos casos con los distritos. Sin embargo, esta construcción de una política pública y de una política de Estado ha estado marcada por las circunstancias que te dije, de no tener la jerarquía real de una autoridad nacional ambiental. Ha estado marcada por el ONGismo. Esto ha empeorado en los últimos 2 gobiernos, por las razones que todos nosotros conocemos, ¿no? La corrupción, la ineficiencia, PPK y para qué decir el proceso actual. Por último, para que tengamos una idea bien clara, el diario El Peruano de hoy día, que estuve revisando tempranito, se refiere al Día del Ambiente, pero prácticamente eso es una copia de una nota que hace las Naciones Unidas en función de las Naciones Unidas y no del Perú. No tenemos a la fecha un balance presupuestario del Ministerio del Ambiente, un balance acumulado en materia de uso del dinero para gasto corriente y para gasto de inversión. No tenemos un balance de inversiones. El Ministerio del Ambiente ha desaprovechado la gran oportunidad que tenía de apalancar inversiones masivas importantes para el mejoramiento del ambiente. Te doy un solo ejemplo para no extenderme mucho. Cuando uno llega a Lima, ve la cuenca de Lima, ¿verdad? Ve el río Rímac. Yo no me voy a referir al Santa Eulalia, hay otros que van conformando al Lurín y a los otros ríos al norte y al sur del Rímac. Y lo que ve es una desgracia que sigue acumulándose de una manera brutal. Y
las personas que han observado este asunto desde muchos años atrás se dan cuenta que eso era un elemento demostrativo, no solamente de solución, sino de demostrar que sí se puede hacer inversiones grandes y no solo microinversiones tipo ONG. ¿Cuánto hemos... Último, no tenemos un índice de gobernanza ambiental y no tenemos un índice de lo que es degradación o construcción de territorio. No lo tenemos, José. Entonces, se ha retrocedido en el avance de una política pública y de una política de Estado por un enfoque básicamente ONGista. Te escucho ahora, disculpa. Sí. ¿Cuánto hemos avanzado en esta línea, en el trabajo ambiental en el país, desde la creación del Ministerio del Ambiente? ¿O esto sigue siendo también un feudo de algunos sectores todavía, donde no hay un trabajo efectivo, donde no se han realizado los objetivos trazados, ¿no? ¿Cómo estás observando tú este tema? Yo observo que en los últimos 10 años hemos tenido un retroceso. Inclusive en el periodo de Humala, y que es el inmediato al de García, cuando se crea el Consejo del Ambiente, había pues un entusiasmo, una sensibilidad muy grande. Y el Ministerio del Ambiente hizo un trabajo promocional bastante grande, muy importante, con publicaciones, actividades, incluso con la realización de la conferencia de las partes sobre el cambio climático, que está relacionado al ambiente, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, se ha avanzado mucho en una profusa legislación y normatividad, tema básicamente de abogados. Segundo, se ha avanzado en la realización de una serie de proyectos pero que están centrados básicamente, de proyectos públicos y privados, centrados básicamente en dos campos. En el campo empresarial, que han mejorado sus inversiones, y el caso más emblemático del tema ha sido Quellaveco, en el cual el equipo que dirigía el Ministerio del Ambiente en ese momento, encabezado por Manuel Pulgar Vidal, trataron de presentarse ellos como los artífices del tema, cuando este fue un asunto dirigido por el ministro Jorge Merino y el sector Economía y Finanzas por decisión política del Estado y de la ley. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y la otra cuestión es que no ha habido un buen manejo. El ejemplo más claro es la inflación de información financiera ambiental que tenía el Fondo Nacional del Ambiente y su casi nula ejecución, a tal punto que lo han hecho desaparecer para incluirlo dentro de Profonampe. Entonces eso ya te da una idea de cómo es el asunto. Entonces ha habido avances. En el sector privado hay empresas que están trabajando muy bien, y no solamente Quellaveco, sino empresas mineras, pero la remediación de los daños ambientales ocasionados por la actividad petrolera y minera, eso es una tarea pendiente, eso todo el mundo lo ve, pero de eso nadie habla. Ahora, para que eso se mejore, para realizar esas tareas de mejoramiento, recuperación y remediación, se necesita hacer una mejor producción, porque si no hay cuero, ¿de dónde van a salir las correas? Si no hay excedente económico, ¿de dónde van a salir los dineros para esas remediaciones? El otro aspecto importante que hay en esto es que ha habido un avance científico-técnico en las universidades. Donde hay un vacío muy grande del tema es en el Congreso, pero por las razones que ya conocemos, no vale la pena ni hablar del tema. Y el otro desafío que hay es ajustar el uso de los recursos públicos a escala de provincias, porque las provincias tienen relación con las cuencas. Entonces, hay esos avances y hay también un retroceso muy grave en los últimos 10 años en materia de inversión, de ejecución presupuestal, de hipertrofia de enfoque ONGista y muchas veces de una crítica absurda de los que siguen refiriéndose a la actividad minera o de gas como si fueran del siglo XIX, cuando tenemos importantes avances.
Ya, Manuel, nos escuchan en Tambo Grande, en Piura, y te están escuchando con mucha atención y me piden que te traslade una pregunta de manera muy puntual. Me dice, pregúntele al señor Manuel Bernales los efectos de la minería ilegal. Y me ponen acá, abren paréntesis y me dice, porque en Piura tenemos Suyo, Sapillica, Paimas y otras zonas en frontera. Tú que conoces el tema, ¿qué efectos nocivos tiene la minería ilegal? Respóndele a los amigos de Tambo Grande que te están escuchando, por favor. En tres cosas. La primera, sobre las personas, porque las ata a una actividad prohibida y que tiene relación con la delincuencia oficialmente reconocida y con otra delincuencia que es tolerada por lo bajo. Y esto ocurre no solamente en la minería, sino en la tala ilegal y en otras actividades como el contrabando del oro. Y eso está ocurriendo en las cuencas de Piura, de Tumbes, de Amazonas, de Loreto, en fin, prácticamente todo el arco fronterizo. Y además también en otras partes del interior del país donde se están violando impunemente las responsabilidades que tienen las empresas que están trabajando bajo la ley y de una manera pública y correcta, porque hay ilegales que se han metido en el campo de actividad de otras empresas. Entonces, el primer daño es la ilegalidad que pesa sobre las personas y las familias que están en esa zona. Con lo cual, cuando hay aplicación de la ley, a veces justos pagan por pecadores. Segundo lugar, porque primero está el ser humano. En segundo lugar, eso no permite la educación demostrativa y la formación de buenos conductores, sino que es un ambiente propicio para todas las cosas malas y negativas a las que han cundido y generalizado en todo el país. Y en segundo lugar, no solamente te destruye el ambiente, sino que te deja un ambiente degradado, cuya recuperación tiene que hacerse. Entonces hay esos tres efectos: el efecto humano, sobre la calidad humana, sobre la legalidad y las consecuencias de la ilegalidad, y que no se combaten solo con policía, sino con sustitución de ese tipo de actividades por otras actividades productivas que permitan legalidad, educación, bienestar progresivo, no es de la noche a la mañana, y un excedente económico para que ellos mismos, junto con otras transferencias del gobierno central que tiene plata y que no las utiliza bien, ir mejorando la degradación ambiental, quiero decir, superando esa degradación ambiental, paralizando la degradación ambiental, recuperando tierras. Y esto se hace no solamente con inversiones del gobierno ni con declaraciones de interés nacional que hace el Congreso, sino con inversiones concretas de empresas, del gobierno, empresas privadas, del gobierno, de las propias comunidades, porque hay métodos que se conocen en la India, que se han empleado en Centroamérica, que se han empleado en muchos sitios, ¿no? Ahí no hay que descubrir que el agua hierve, simplemente hay que ejecutar lo que ya se sabe. Manuel. Ellos pueden hacer eso, pero depende de una decisión de ellos, o sea, de la gente, de sus autoridades, y negociar con el gobierno nacional que bombee los recursos que se necesitan para complementar lo que pueden hacer los inversionistas privados y lo que pueden hacer ellos mismos en lo que se llama inversión trabajo, que aquí no se utiliza. Manuel. Y sí se utilizaba muchos años. Te escucho, José. Citabas hace unos instantes el tema de Quellaveco, sobre el tema de estándares ambientales, las exigencias que tiene la minería formal en nuestro país, y además hay otros ejemplos. Pero tenemos como contraparte el silencio que hay contra la minería ilegal. Hay muchas ONGs que combaten a la minería formal, que son antimineras, pero no dicen absolutamente nada frente a la minería ilegal, la que destruye, la que devasta. ¿Cuál es tu opinión? Tu pregunta yo la respondo con un sí, es así. Y aunque duela algunas cosas, por ahí
hay ONGs que tienen una función importante de crítica. Yo no desconozco esto, por favor, y voy a poner los ejemplos. Ojo Público, ¿no?, que hace un trabajo de denuncia, que está bien, pues eso es parte de la vida de una sociedad. Y el otro es Cooperación. Pero luego tú escarbas para ver cuáles son las propuestas de eso que se llama la solucionágica en todas partes del mundo y no tienes nada. Entonces, eso no puede ser. Hay un trabajo importante en cuanto a denuncias, pero en cuanto a construcción y propuestas no hay. Por ejemplo, en el tema de energía, yo estoy revisando bastante esto, incluso leyendo, asistiendo a conferencias, en comunicaciones, etcétera. Y aparte del grupo de energía en el cual participo, que también se ocupa de hidrocarburos y de gas, hay muy pocas entidades que están haciendo el tema. Y en la prensa, en la radio, en la televisión, tampoco prácticamente no ves nada. Y sí, yo insisto en esto, está bien la crítica, pero muchas veces esa crítica cae en exageraciones y en deformaciones porque siguen atados a un esquema que existió en el pasado. Es como que si no hubiese nada ahora. Yo contribuyo con una red de ONGs que trabajan en el tema antiminero, pero lo hacen con mucha seriedad, claro que sin exageraciones, con la fiscalía, con la policía y con la población. Pero de eso hay muy pocas. Hay muy pocas, en efecto, ¿no? Te lo pongo de una manera más casuística, Manuel. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, a Marco Arana criticar la minería ilegal. Jamás he escuchado a Mirta Vázquez criticar la minería ilegal. Nunca he escuchado a la gente de la red Muki criticar la minería ilegal. Te puse 3 ejemplos simplemente, ¿no? No critican la minería ilegal, sí. La que devasta, la que destruye, la que está incluso asociada ahora a la criminalidad organizada. Al señor Marco Arana nunca le he escuchado una sola palabra. Ni mucho menos escucho ahora en Tambo Grande a aquellos que preconizan su prédica contra la minería formal, hablar contra la minería ilegal. No los escucho. O sea, ahí hay un doble rasero, ciertamente. Y un rasero muy peligroso. Por supuesto que hay un doble rasero y eso está vinculado a intereses políticos de caciques y de gente que está metida en la corrupción local. Lo que pasa es que eso no se habla, porque solamente nos fijamos los periódicos y demás, se refieren al Congreso y a lo más al Poder Judicial, a la Fiscalía, eso ya lo sabemos también, porque hoy día ellos están metidos en la política y en la economía, eso no hay ninguna duda y es el tema más complejo. Descienden un poquito para criticar a los gobiernos regionales, pero eso para tapar, ¿no?, es una tapadera para aquello que tú estás señalando y que yo comparto. Y si no, yo te puedo sugerir que invites a otras gentes del tipo de personas correctas que están trabajando en esto para que veas. Ellos no practican ONGismo, tal vez no tienen una visión de inversión, de planificación de inversiones, creo que no la tienen, personalmente creo que no la tienen, pero pueden tenerla, pero ellos con un enfoque todavía de proyecto, por ONG, trabajando con pobladores locales, están haciendo un trabajo positivo, pero esos otros que tú has mencionado, no, porque están vinculados a intereses partidistas y a intereses económicos y en muchos casos a intereses ilegales. Yo puedo detallar este asunto en el caso de Madre de Dios, pero que no se puede, pero también lo podemos hacer en Puno, lo podemos hacer en otros departamentos de la costa, en Ica, donde se completa la cadena, y en otras partes donde están los procesadores de la minería ilegal. Dime, hay otro ejemplo. ¿Cómo es posible que en el caso de Poderosa todavía se sigan utilizando métodos de los años 90 que usaba Sendero Luminoso para derribar torres? Y hay un trabajo muy claro de cortar esas cosas de una manera efectiva con la población. Así como se venció a Sendero con la población, con fallas, lo que se quiera, pero en este caso ya se tiene experiencia para no cometer fallas en este otro campo que no es el campo de los años 90, pero hay que hacer eso. Así es. Muy bien, Manuel, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido
esta conversación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Queríamos molestarte, tú conoces mucho el tema, nos has ilustrado sobre este tema y sobre todo nos has dado luces en la necesidad de seguir preservando nuestro planeta, ¿no? Con todos los problemas que se presentan por el cambio climático, etcétera, etcétera. Como siempre te agradezco, mi estimado. Está relacionado a todo eso y hay que recuperar un camino pequeño de la construcción de una política de Estado, no de ONGismo, ni de cuestiones de microproyectos que no apalancan ninguna decisión masiva nacional, para que la gente pueda ver resultados y participar. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.